porque igual es tiempo. Muy bien. Estamos estudiando el Evangelio de Juan. Esta es, si mal no recuerdo, es la quinta prédica de este Evangelio. ¿Ok? Vamos a entrar a la escena, como les digo. Estamos saliendo de la escena cuando Jesús había irrumpido en el templo y había con un azote de cuerdas había expulsado a los cambistas y a los animales. Expliqué un poco por qué la semana pasada, eso fue lo que vimos, ¿verdad? Vimos cómo con un azote de cuerdas Él los echó, movido por el celo de su casa. Jesús vino y cuando llegó al templo vio que su casa, aquel templo que Dios había dado la orden que se construyera para que fuera un lugar de reunión donde la gente pudiera llegar a orar y adorar a Dios y pudieran encontrar a Dios ahí. En ese momento Dios había decidido de alguna manera establecer un domicilio en la tierra y era ahí en el templo. Pero los hombres estaban haciendo mal uso de ese templo y explicaba yo que ese es un principio que siempre se ha dado, ¿verdad? Que en las religiones casi siempre los seres humanos terminan haciendo algún tipo de negocio, desgraciadamente, pero bueno, la religión es un invento del hombre. Así es que la religión no sirve para nada, la religión no salva a nadie, la religión no cambia vidas, la religión no es el punto de Dios. Dios lo que quiere es una relación con el hombre y no que el hombre tenga una religión. Entonces estos hombres dentro de su religión habían encontrado una manera de hacer negocio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en el templo la gente tenía que llegar a ofrecer sacrificios por sus pecados. Entonces, qué sé yo, una familia iba a ofrecer un cordero, entonces todos los familiares ponían sus manos sobre el cordero y todos los pecados de esas personas, el ritual era que esos pecados caían sobre el animal y el animal iba después a ser ofrecido en sacrificio. ¿Ok? Ahí en el templo. Uno de los requisitos que tenía que tener el animal era que tenía que ser perfecto, tenía que ser un animal sin defecto. ¿Por qué? Porque ese ritual hacía alusión al Mesías que un día iba a venir, al verdadero sacrificio, y ese sacrificio que iba a venir iba a ser perfecto. Vuelvo a lo mismo que dije ahora, por esa razón Jesús tenía que vivir una vida perfecta, una vida limpia, sin pecado, para ofrecerse en sacrificio como un sacrificio perfecto, sin mancha. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaba? Que la gente en sus casas, en sus granjas, digámoslo así, revisaban el animalito y decían, no, el animalito no tiene defecto. Entonces llegaban al templo, pero quienes tenían que hacer la revisión del animal eran los sacerdotes. Entonces los sacerdotes le decían a la gente, no, sí tiene defecto, aquí tiene un defecto, vea. Y se sacaban de la manga, como dicen, un defecto del animal. ¿Para qué? Para poderle vender un animal de los que ellos tenían ahí. Y les decían, pero ya que ese tiene defecto, nosotros aquí tenemos estos sin defecto, pues compre este, ¿verdad? Entonces empezaba el negocio, empezaba la estafa. Pero para comprar animales en el templo se debía tener una moneda específica, una moneda especial. ¿Ok? En ese momento se estaba celebrando la Pascua en Jerusalén, ¿verdad? Es una fiesta judía. Se celebraba la Pascua y una de las características cuando se celebraba la Pascua era que venían judíos que estaban dispersos, porque en ese momento el imperio de Roma era el que estaba en el poder y todos los judíos estaban dispersos por muchos lugares. Entonces ellos llegaban a Jerusalén, que era, digámoslo así, la capital religiosa, el centro religioso de ellos. Llegaban ahí, entonces habían judíos de muchas partes, de muchos territorios. Entonces llegaban con diferentes tipos de monedas. ¿Ok? Entonces ellos llegan y quieren comprar el animalito que le están vendiendo y le dicen, no, pero ese dinero no es el que se usa aquí. Pero no se preocupe, aquí al ladito hay una casa de cambio. Ahí estaban los cambistas. Y entonces
Iban y tenían que comprar la moneda. Y claro, les pagaban el dólar baratísimo, ¿verdad? Entonces, más ganancia para los cambistas. Y así era el negocio. Y eso era lo que estaba sucediendo. Entonces, cuando Jesús llega y se va a manifestar en su casa, Él se da cuenta de lo que están haciendo con su casa, con aquel templo que Dios mismo, que es Él, había ordenado que construyeran. Y por supuesto, el celo de su casa, como dice en el Salmo 69, lo veíamos la vez pasada, habla justamente de eso, del celo de tu casa. Entonces Dios, aunque saca a los cambistas y saca los animales, Él realmente está siendo movido por el celo de las cosas santas, por aquello que estaban haciendo con su casa, que era una casa de oración, además. ¿Ok? Entonces, todo eso era lo que estaba pasando. Hoy vamos a ver algunos detalles adicionales de esa misma escena, para al final introducirnos o empezarnos a introducir en el capítulo 3, donde se habla de aquel encuentro que tiene este hombre llamado Nicodemo con Jesús. ¿Ok? Entonces vámonos directo al versículo 18 al 22, vamos a Juan 2:18. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? En ese momento nadie le reclamó, nadie le dijo, ¿por qué estás haciendo esto, Jesús? Ellos sabían que era lo que estaban haciendo, ellos sabían que estaban haciendo algo equivocado, que estaban haciendo algo mal. Y más que atreverse a decir o a reclamarle a Jesús, sí querían que Cristo manifestara de alguna manera la autoridad con que Él estaba llegando y estaba haciendo esto. Y más al atreverse a decirles a ellos que aquel lugar, ¿verdad?, era una casa de oración, que aquel lugar era santo, que aquel lugar no era para hacer esas cosas. Entonces ellos lo que le empiezan a reclamar es: ok, ¿con qué autoridad vienes tú a decir esto? Haz alguna señal para que nosotros podamos ver que tú tienes la autoridad. Pero ellos en ningún momento dijeron: no, pero no estamos haciendo algo malo. No, ellos sabían que estaban haciendo algo equivocado, pero ellos estaban demandando una señal para ver si Él tenía la autoridad realmente para poderlo sacar de ese lugar. En ese momento, como les digo, le piden a Él que muestre una verdadera señal de su deidad, prácticamente, que demuestre que Él realmente es el dueño de esa casa, como Él lo está diciendo en la escena. Como lo vamos a ver más adelante, Cristo empezó a hacer grandes señales en Jerusalén. No sé, empezó multiplicó los alimentos, ¿verdad? Los panes y los peces, hizo una multiplicación de los alimentos, sanó enfermos, resucitó muertos, cambió vidas, empezó a hacer muchas señales. Y toda la ciudad de Jerusalén estaba impactada por el testimonio que Cristo estaba dando de su deidad. Pero en ese instante, Él solamente quiere enfatizar una cosa: que el verdadero testimonio de que Él es Dios, Él lo va a dar en el momento de su muerte. Él quiere enfatizar en ese punto. Cristo manifestó que Él era Dios el día que Él decidió morir por nosotros. El día que Él dio su vida por cada uno de nosotros, por nuestros pecados. En ese momento fue que Él demostró quién era y demostró cuál era su verdadera, cuáles eran sus verdaderos atributos, que Él era Dios, que era Dios mismo hecho hombre. Esa fue la verdadera señal. Leamos Juan 2:19. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Él hablaba de su propio cuerpo y estaba profetizando que lo iban a matar justamente. Y a la vez está anunciando que Él sería levantado en 3 días. La Biblia dice que Cristo fue clavado en la cruz y que al tercer día resucitó de los muertos. Venció a la muerte y venció al pecado. Y de esta manera Él demostró que Él era Dios. Pero no hablaba de que Él levantaría su propio cuerpo, aunque sí resucitó, como les digo, al tercer día, sino que Él está hablando que Él volvería a construir en cierta forma un nuevo templo. Vamos a entender eso ahorita.
Un templo en el cual ahora todos los creyentes habitamos en ese lugar. Todos los que nos hemos convertido desde el día de Pentecostés hasta la persona que hoy se esté convirtiendo en este momento, cada una de esas personas, cada uno de nosotros que ya le entregamos nuestra vida a Cristo, pasamos a ser parte de ese templo. Cada uno de nosotros se convierte en una piedra viva que empieza a formar parte de ese templo. Y todos los creyentes, como les digo, formamos un enorme edificio en el cual Él es la cabeza. Y todos nosotros, piedras vivas, que somos parte de esta edificación. Dice la Biblia que Dios está en este momento formando su cuerpo. En este momento, ese templo todavía está en pleno desarrollo. Pero el templo de Jerusalén había tardado muchísimo tiempo para poderse construir. Pero Él está hablando de que Él lo va a reconstruir en 3 días. Entonces, claro, los judíos decían, ¿de qué está hablando este? Si llevamos todos estos años reconstruyendo el templo, porque estamos hablando del segundo templo, el primer templo que había construido Salomón, ¿ok? Había sido destruido. Y estamos hablando del segundo templo, que guiados por Esdras, se había empezado a reconstruir, ¿ok? Y todavía está en construcción en ese momento. Pero Él está hablando que Él lo puede levantar en 3 días. Entonces, claro, ellos no están entendiendo de qué es lo que Él realmente está hablando. Pero Él está hablando de este nuevo templo, el que vamos a formar todos y cada uno de los creyentes, donde dice la Biblia que todos somos piedras vivas que vamos a formar parte de un cuerpo, que también se conoce como la iglesia en la Biblia. Leamos Juan 2:20. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Claro. Los judíos recordaban, como les decía, que el templo estuvo abandonado por completo y que estaba prácticamente en ruinas, y Herodes el Grande lo quería arreglar. Lo quería hacer uno de los edificios más hermosos de la antigüedad, y llevaron 46 años arreglando aquel edificio, haciéndole ampliaciones, haciéndole plazas, esto, lo otro. Y quiero decirles que terminaron de construirlo en el año 64, o sea, 34 años después de ese momento en que Jesús les está hablando de que Él lo puede levantar en 3 días. Entonces, claro, ellos no entienden. Y quiero decirles que 6 años después, este edificio fue destruido y no quedó piedra sobre piedra. Eso nada más como dejarlo ahí como un dato. Ese templo físico duró mucho tiempo, como les digo, construyéndose de acuerdo a las técnicas de construcción de aquella época, ¿verdad? Hoy no durarían 46 años, pero en aquel momento no existían las técnicas de construcción, ni los equipos, ni las grúas, ni todas las cosas que hoy se pueden utilizar. Pero el templo donde vive nuestro Señor Jesucristo, quiero decirles que lleva 2000 años construyéndose. Porque Dios ya no habita en templos hechos de manos, dice la Biblia. Ahora Él habita en el corazón de cada uno de los hombres que lo ha invitado a entrar. Él toma por morada nuestro corazón. Nos convertimos en el templo del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces este templo, este nuevo templo que empezamos a formar nosotros, lleva 2000 años construyéndose. Hace 2000 años vino Él y empezó a construirse este templo. Está en plena construcción. Y el día que la última piedra sea agregada a este templo, el día que el último creyente se convierta, en ese momento Cristo viene por su iglesia, por su templo. ¿Ok? Y cada día, como les digo, se va añadiendo una piedra, un nuevo creyente. Cada uno de nosotros, les decía, es una piedra viva. Así lo dice Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así dice, vosotros también como piedras vivas, ¿verdad? Somos piedras vivas. Cuando nos movemos,
como somos piedras vivas, Dios va con nosotros. Él va donde vamos. La presencia de Dios nunca nos abandona. Y todos en conjunto, cada uno de los creyentes, vamos formando este edificio. ¿Saben? Uno de los mandatos que Dios daba en el Antiguo Testamento era que teníamos que ir al templo porque ahí habitaba Dios. Ir, la orden era ir al templo. Y ahí se ofrecían los sacrificios, y ahí se adoraba a Dios, ahí se oraba, etc. Y si yo quería ir a tener un encuentro con Dios, iba al edificio. Hoy la orden es diferente. Como somos piedras vivas que formamos ese templo, ahora la orden no es venir al templo, la orden era venir al templo. Ahora la orden es ir por todo el mundo, predicar el evangelio y hacer discípulos. Entonces la orden ahora es ir. Nosotros somos portadores de Dios. Está en nosotros llevar el mensaje, está en nosotros llevar la palabra de Dios, es decirle a la gente cómo se puede salvar. La orden es ir, predicar el evangelio. Dios planeó colocarnos en este maravilloso lugar que se llama el cuerpo de Cristo, el cual se encuentra en construcción. Algunos dicen que está a punto de terminarse la construcción. Muchos dicen que Cristo está cerca, que Cristo está pronto a venir. Todas las personas que yo oigo predicar en el idioma que ustedes quieran, en el lugar del mundo que ustedes quieran, todos coinciden en lo mismo, que Cristo está próximo a volver. Pero para que Cristo vuelva, el templo tiene que estar terminado. Pero el templo somos nosotros. Por eso les decía, cuando el último creyente se convierta, en ese momento el templo estará construido y Cristo ya podrá volver. Y está próximo, sí, yo coincido con eso. Yo no sé qué tan cerca está. Lo único que sé es que el cuerpo de Cristo está a punto de terminarse de construir. Lo importante es que cuando Cristo resucitó, Él levantó un nuevo templo en el cual nosotros compartiríamos la preciosa relación con Dios. Cuando Él entra a morar a nuestro corazón, se inicia una relación personal con Él, donde Él empieza a hacerse real a nuestra vida, donde podemos experimentar la realidad de su presencia en nuestro corazón. Como les decía ahora, empezamos a ver cómo Él empieza a transformar nuestra manera de pensar, empieza a ordenar nuestros pensamientos, empieza a traer claridad, empieza a traer paz donde no la había, empieza a traer gozo. Experimentamos lo que es sabernos perdonados, sabernos limpios, a pesar de que seguimos fallando. Sabemos que estamos perdonados eternamente, y eso es algo que solo Dios puede hacer en nuestras vidas en el momento que Él entra y toma por morada nuestra vida. Queda claro que Él no hablaba de este edificio, sino que hablaba de su cuerpo entonces, ¿verdad? Ese que se iba a levantar en 3 días. ¿Qué dice Juan 2, 21 al 22? Mas Él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Claro. Todos sabemos que ellos vinieron a entender esos versículos y muchos otros pasajes de la Biblia hasta que Cristo se levantó de los muertos. ¿Por qué? Porque desde el principio la gente no entendía bien este asunto de la muerte de Cristo. No estaba muy claro. Ellos entendían que Él pagaría por ellos de alguna manera, pero no lo comprendían todo. Unas pocas semanas antes de ir a Jerusalén a morir, dice la Biblia que Jesús se conmovió profundamente en su espíritu. Estando en la víspera de su muerte, se volteó a los apóstoles que estaban con Él y les dijo que Él iba a morir, que Él iba a tener que ser maltratado, que iba a ser golpeado, que iba a ser y finalmente crucificado en una cruz. Y claro, algunos de ellos se sintieron, ¿no? Salieron a flor de piel todos los sentimientos, y Pedro, que era el más atrevido para hablar, ¿verdad?, de todos, le decía a Jesús: Jesús, que esto no te ocurra, jamás, que no, ¿cómo te vas a morir? No vayas, no lo permitas.
¿verdad? Movido por sus emociones, movido por sus sentimientos. Pero imagínese que si Jesús no moría, ni usted ni yo tendríamos esperanza. Todos nos hubiéramos ido al infierno, porque era necesario que Él muriera. Era necesario que Él fuera clavado en la cruz, porque era la única forma en que ustedes y yo nos íbamos a poder salvar, porque Él tenía que ser ese sacrificio perfecto, sin mancha, a través del cual Dios había determinado que todos los pecados de la humanidad pudieran ser perdonados y salvados, que Él iba a ser el único que iba a poder redimirnos a todos y cada uno de los hombres que decidiéramos creer en Él. Definitivamente los sentimientos nunca serán buenos consejeros, ¿sí? Nosotros los creyentes no debemos vivir por emociones, debemos vivir por lo que Dios dice. Jesús les estaba diciendo que era necesario que Él muriera, pero ellos lo están tratando de persuadir. ¿Por qué? Movidos por sentimientos, por lástima, no, ¿cómo va a hacer eso? No lo permitas. Pero era necesario. Las emociones son la peor guía que uno puede tomar para su vida. Se preguntará entonces, ¿cuál debe ser la guía? Muy sencillo, la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ella es la que traerá la luz, ella es la que traerá la guía, de ella vendrá la sabiduría, justamente, de ella vendrá el consejo de Dios. Así es que la guía tiene que ser su palabra, sus principios. Cuando la palabra de Dios nos guía, entonces nuestras emociones, que son parte de nosotros, se pueden ordenar. Las emociones no son malas. Lo malo es dejar que ellas se antepongan a la palabra de Dios. Ahí es donde está el grave error. Yo realmente antes de Cristo jamás imaginé que había dirección. Jamás imaginé que habría un proyecto, un plan, que habría metas, que habría recursos y todo para que nuestra vida fuera como Dios planeó. Para que nuestra vida pueda llevarse de acuerdo al plan de Dios, le tenemos justamente que permitir a Dios entrar a vivir a nuestro corazón. Tenemos que dejar que Él entre a vivir a nuestro corazón y tome el trono de nuestro corazón. ¿Saben? El hombre sin Cristo es el que gobierna su propia vida. En el corazón hay un trono. Y antes de recibir a Cristo, quien ocupa el trono soy yo mismo. Y entonces vivimos de acuerdo a nuestra propia prudencia, como lo veíamos ahora, tomamos nuestras propias decisiones, no tomamos en cuenta a Dios para nada. Yo siempre digo lo mismo, yo vivía y yo nunca le pregunté a Dios si le agradaba la forma en que hablaba, si le agradaba la forma en que yo estaba administrando mi vida, los lugares donde iba, las cosas que hacía, las cosas que consumía. Yo nunca le pregunté si a Él le agradaba. Yo hacía lo que yo quería. Quien ocupaba el trono era yo mismo. Pero nacer de nuevo, entregarle la vida a Cristo, invitar a Jesús, es decirle a Él que Él sea quien ocupe el trono y que sea Él quien tome control de nuestra vida y empiece a dirigir cada uno de nuestros pasos. Una vez que Cristo entra, por medio de su palabra traerá toda la información correcta para que nuestra vida pueda ser guiada por Él. Él va a empezar a cambiar nuestra vida, te va a empezar a enseñar a vivir de acuerdo a su palabra, y ahí es donde van a empezar las grandes decisiones, justamente. Si ya volviste a nacer, quiero decirte qué es lo más importante ahora. Si ya le entregaste tu vida a Cristo, lo más importante ahora es obedecer, la obediencia. Solamente debemos disponernos, permitirle a Dios hacer el trabajo en nuestras vidas. ¿Saben? Ni ustedes ni yo tenemos la capacidad de obedecer. Cuando Dios pide algo en su palabra, Él no está esperando que usted lo haga. Él solamente está esperando que usted quiera, que usted esté dispuesto. Eso es lo que Él busca. Y Él mismo traerá la obediencia, Él mismo traerá la sabiduría, repito, Él mismo traerá la guía, Él mismo va a producir en nosotros el querer como el hacer. Él es el que lo va a hacer. Es parte de su plan, que cuando la persona le entrega su vida a Él, Él mismo
es el que empieza a hacernos vivir de acuerdo a su voluntad. No es algo que nosotros debemos hacer. Simplemente tenemos que estar dispuestos, tenemos que querer. Por ejemplo, en los matrimonios, que es un tema muy recurrente. Cuando las personas deciden madurar, entonces el problema que están enfrentando o el conflicto simplemente será una oportunidad para aprender a amarse, para aprender a perdonarse, para aprender a aceptarse como es la otra persona. Es el momento en que yo doy un paso para poder permitirle a Dios manifestar su naturaleza en mí. ¿Cómo es Dios con nosotros? Perdonador, nos ama incondicionalmente, es misericordioso con nuestras faltas, es fiel. Y Dios dice que un hombre debe amar a su esposa como Cristo nos ama a nosotros. Pero para que esto sea posible, Él tiene que entrar a morar en nuestro corazón y yo debo permitirle a Él hacer en mi vida todo eso. Para poder aprender algo, lo primero que tienes que reconocer es que no lo sabes. Debes reconocer que no sabes cómo es que debes saberlo o cómo debes hacerlo. Es el primer paso que debes de dar. Y es reconocer con humildad que necesitas que sea Dios el que lo haga. Así de sencilla es la vida cristiana. Es simplemente estar dispuesto a querer vivir de acuerdo a su voluntad. Estas cosas que vemos en la Biblia, las que Dios nos exhorta a poner en práctica, si nunca las has puesto en práctica, no te preocupes. Acércate a Dios, dile que tú quieres eso para tu vida y entonces Dios simplemente va a responder: perfecto, fue para eso que entré a tu corazón, fue para eso que me diste la oportunidad de poder entrar a tu vida, para que yo empezara a hacer esta obra, para que yo empezara a transformar tu vida y empezar a cambiar lo que está mal y empezar a traer las nuevas estructuras, a poder poner en tu corazón y escribir en tu corazón los principios correctos. Fue para eso que me invitaste a entrar, justamente. Y vas a ver así cómo es que se hacen realidad todas y cada una de las promesas de Dios. Un buen consejo para los matrimonios, hablando de esto, es: simplemente tenemos que enamorarnos de la persona que Dios puso a nuestro lado. No debemos estar esperando nada de esa persona, ¿sí? ¿Para qué nos vamos a concentrar en sus errores? ¿Para qué nos vamos a concentrar en sus defectos? ¿Qué vamos a hacer cuando ella no hace las cosas bien o cuando él no hace las cosas bien? ¿Vamos a cambiar nuestra actitud? Esto no nos va a llevar nunca a ningún lugar. Siempre va a traer problemas. Siempre. Debo concentrarme simplemente en amar a esa persona, apreciarla, cuidarla, orar por ella, tener palabras de aliento para esa persona. Ese es el propósito. Porque así es Dios con nosotros, ¿verdad? Debemos hacer a un lado todo esto y amar a la persona simplemente. Tratarla de acuerdo a lo que dice la Biblia. Como dice la Biblia que es el amor. No hace nada indebido, no guarda rencor. El amor no busca lo suyo, ¿verdad? Y así vamos a crecer en este tema del amor verdadero. Es maravilloso cuando los creyentes ponemos en práctica la palabra de Dios, cuando nos disponemos justamente. Así que dispón tu corazón, pídele a Dios que te permita vivir de acuerdo a lo que Él te está enseñando. Les decía ahora que yo estoy seguro que todos ustedes vienen y se sientan en una reunión como esta porque quieren conocer qué es lo que Dios quiere para sus vidas y porque ustedes quieren que Dios siga transformando sus vidas. Si no, no le encontraría sentido a venir a escuchar lo que Dios dice, si ustedes no están dispuestos a querer vivir así, o por lo menos no anhelan el querer vivir así, ¿verdad? Así es que simplemente dispón tu corazón. Es más, te la pongo más sencillo. Cada vez que tengas que tomar una decisión en tu vida, simplemente piensa o pregúntate:
¿qué haría Jesús en este caso? En cada decisión pregúntate, ¿qué es lo que Él haría? ¿Cómo se comportaría? Y así podrás saber si estás haciendo o tomando las decisiones correctas de acuerdo a su palabra. A lo mejor me puedes decir, Rudy, yo no puedo hacerlo, no tengo cómo hacerlo, no tengo la capacidad. Pues así mismo te lo acabo de decir, en nosotros no está la capacidad. Nosotros definitivamente no podemos vivir de acuerdo a lo que Dios pide. Es imposible, de manera natural no tenemos los recursos. Así que Dios no está esperando nada de ustedes ni de mí. Él lo único que quiere es que estemos dispuestos a renunciar a nuestras viejas estructuras. Que estemos dispuestos a ofrecer nuestra vida, como dice Romanos 12:1, como un sacrificio vivo, muriendo a lo que yo quiero, muriendo a mis deseos, a mis pasiones, muriendo a mi desobediencia, para simplemente dejarlo a Él hacerse real en mi vida. Es lo único que Él quiere. Él lo único que quiere es que le des el ok para que Él pueda intervenir en tu vida o en esa área de tu vida con la cual todavía a lo mejor estás luchando. Si se lo pides, Él por supuesto te dará la gracia para poderlo hacer. Si lo buscas, Él traerá también el impulso en tu corazón para que por medio de su Espíritu Él te permita poder vivir así y puedas hacerlo. Él dice en Romanos 8, en Romanos 32:8, dice, te haré entender y te mostraré el camino en que debes andar. Pero Él es el que lo va a hacer. Te haré entender, te mostraré el camino por el que debes andar. Él es el que lo va a hacer posible. Vamos a leer Juan 2:23 al 25. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacían. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Sí. Las señales empezaron a tocar el corazón de la gente, y dice el pasaje que muchos creyeron en Él, pero Jesús no tenía confianza en estas personas. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la gente que le gusta escuchar el Evangelio, que le gusta escuchar acerca de Dios, que incluso puede estar en un grupo cristiano, pero que definitivamente no están dispuestos a dar el paso. No están dispuestos a tomar la decisión de entregarle su vida a Jesús. Jerusalén estaba llena de visitantes, como les decía, porque se celebraba la Pascua, y venían judíos de muchas partes del mundo, ¿verdad? Y veían justamente las señales que Él hacía. Toda esta gente, dice el pasaje, que creyó en Él, pero no eran dignos de confianza. Jesús no estaba confiando en ellos. ¿Por qué? Porque todas estas personas solamente aceptaron a Cristo hasta ciertos términos o en ciertos términos. Existen muchísimos cristianos que creen en Él o dicen creer en Él, pero en sus propios términos. Usted le pregunta a una persona, ¿usted cree en Cristo? Sí, claro. ¿Usted sabe que Cristo pagó en la cruz? Sí, claro, yo lo sé. ¿Usted sabe que Él es ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Claro, yo lo canto todos los domingos. Pero realmente no entienden en qué consiste eso. No saben realmente quién es Jesús, porque no están dispuestos a dar el paso para poderlo conocer verdaderamente. Así es que, si ya naciste de nuevo verdaderamente, Él es tu dueño. Él es el que tiene el control de toda tu vida. Y si no es así, es porque a lo mejor no has nacido de nuevo, realmente. ¿Cómo podemos saber qué pensaban todos los que habían dicho que sí creían en Él? Pues muy fácil, hubo una persona que llegó con el chisme a decirle a Jesús qué era lo que creían todas las personas acerca de Él. A todos los que hemos vuelto a nacer, cuando Cristo entra en nuestro corazón, Él toma posesión de nuestra vida. En ese momento, Él nos hace nacer de nuevo y nos hace dignos de su confianza. Y nos confía la administración de nuestra propia vida. Pero esas personas, decía el pasaje,
no eran dignas de la confianza de Jesús. ¿Sí? La Biblia dice que si somos fieles administradores, vamos a recibir grandes recompensas. Lo veíamos justamente la semana pasada cuando explicaba la parábola de los talentos, que Dios nos ha dado una vida, nos ha dado inteligencia, nos ha dado el poder de decidir, como lo explicaba ahora, le da la libertad al hombre de decidir, porque Dios le ha confiado eso al hombre. Y el hombre es el que tiene que saber cómo administrar su vida, tiene que saber qué decisiones debe tomar. Veíamos en esa parábola principios de fidelidad, veíamos principios de diligencia, de esfuerzo, de mayordomía. Todos esos principios son aplicables también a nuestra vida espiritual. ¿Cómo estoy administrando todo lo que Dios me hace saber? ¿Cómo estoy usando todo lo que Dios me está explicando, me está enseñando? Este día Dios te invita a que seas un buen administrador. Y también quiero que examines tu vida y veas si tú eres de las personas que creen sin haber vuelto a nacer. Y si no has vuelto a nacer, este día puede ser el día para que lo hagas. A lo mejor eres de los que dices, sí, yo creo, pero realmente no has dado el paso para realmente pedirle a Jesús que entre a tu corazón. Ahora sí, vamos a entrar a Juan 3:1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Sí. Había un hombre, dice, de los fariseos. Los fariseos era un partido político religioso de la época, ¿verdad? Que conformaban un cuerpo, una asamblea legislativa llamado el Sanedrín, ¿ok? Los fariseos se caracterizaban porque eran súper estrictos en el manejo de la ley y conocían las escrituras a lo máximo, ¿verdad? Y este hombre llamado Nicodemo pertenecía justamente a este partido político religioso llamado los fariseos. Este es el que fue con el chisme con Jesús y les dijo qué era lo que pensaban todos acerca de él. Nicodemo le dice, Jesús, todos los que creyeron en ti, yo te voy a explicar o te voy a decir qué era lo que realmente pensábamos de ti. Este hombre se llama Nicodemo, era un principal entre los judíos, tenía un puesto importante. Este hombre no se conformó a lo que él creía, él sí dio el paso, él sí estuvo dispuesto a ir más allá y fue a encontrarse con Jesús. ¿Sí? Saben, Dios ha planeado que todos los hombres tengan este encuentro con Cristo. ¿Cómo? Simplemente a través de su palabra, escuchando su propuesta. Hoy, si usted viene por primera vez, hoy Dios le está dando la oportunidad de tener un encuentro con Él y de escuchar cuál es la propuesta que Él tiene para sus vidas, justamente. Este hombre no se había conformado a lo que él creía, él estuvo dispuesto a ir a tener ese encuentro con Cristo. Ese es el paso que se debe dar hacia adelante. ¿Qué dice Juan 3:2? Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Sabemos. Ahí es donde le dice, bueno, esto es lo que piensa la gente, esto es lo que pienso yo también. Ahí es donde está revelando realmente qué era lo que pensaba. Y habla en la primera persona del plural, y dice, sabemos que has venido de Dios, sí, de eso sí sabemos, que es Dios el que te envió. O sea, toda la gente acepta que Dios te envió, pero como maestro. Por eso lo llama Rabí. Rabí significa maestro, ¿verdad? Todo esto quiero decirles que no sirve para nada. Creer que Jesús es un maestro, creer que Jesús es un profeta, creer que Jesús es un buen hombre, creer que Jesús es un revolucionario. He oído esas y muchas definiciones de quién es Jesús, pero ninguna de esas sirve para salvarse. Ninguna de esas podrá hacer que puedan nacer de nuevo. Porque ese que vino al mundo, repito, era Dios. Era Dios. Él dijo,
Jesús decía, mi Padre y yo uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él decía, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy el pan. Cuando Él se atribuía el nombre yo soy, Él estaba diciendo que Él era Dios. Cuando Moisés está en el monte hablando con Dios y está a punto de recibir las tablas de la ley y todo, Dios le dice, si me preguntan quién me envía, ¿quién les digo que me envía? Y entonces Dios responde, la voz responde y dice, yo soy el que te envía, yo soy el que soy, el gran yo soy. Ese es el nombre que Dios se atribuyó. Claro, y cuando Jesús decía, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la piedra, yo soy la puerta, Él estaba diciendo, yo soy Dios. Pero estos hombres veían a Jesús simplemente como un maestro. Sí, un maestro que Dios había enviado, pero no lo veían como Dios. Como les digo, para nacer de nuevo necesita reconocer y confesar que Él es Dios. Quiero nada más confirmarles que todo esto que le dijo Nicodemo a Jesús, Jesús sencillamente lo ignoró, no lo tomó en cuenta y le explicó lo que realmente él debía hacer con su vida. ¿Qué fue lo que le dijo? Vamos a leer Juan 3:3 para ir terminando. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así es. Nicodemo, lo que piensas acerca de mí no es lo importante. Lo que opina la mayoría tampoco. Lo verdaderamente importante es que me permitas cambiar tu vida, Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Ese es el propósito. Eso es lo único que Dios quiere hacer. Y en un sentido, es el único acto de fe que le permite a Dios entrar a la vida del corazón y al corazón del hombre. Es lo único. No hay otra manera. La gran señal que manifestó la deidad de Jesucristo fue justamente la cruz, donde Él decidió morir y pagar por nuestros pecados, donde Él decide decirle al hombre que Él está ahí por amor al hombre. La cruz es la expresión del amor de Dios por nosotros. Es el lugar donde Dios le dice al hombre, no me importa cómo hayas vivido, no me importa los pecados que has cometido, estoy aquí por amor a ti, para pagar por todo lo que tú has hecho, para recibir yo el castigo que tú merecías. Lo único que tienes que hacer es invitarme a entrar en tu corazón. Lo único que necesitas hacer es abrir la puerta de tu corazón. Fue ese momento cuando Él entró a la eternidad y pagó por ti y por mí todos los pecados que hemos cometido. En ese instante, Él enfrentó el pecado y sus consecuencias. Él recibió el castigo. Él vivió nuestra muerte, pagó nuestro infierno. Ese es el momento en que Él realmente manifiesta el verdadero amor que tiene por cada uno de los hombres. Ahí es donde Él manifiesta realmente lo que Él siente por cada uno de nosotros y la razón por la cual nos creó también. Jesús no solamente padeció todas estas cosas, sino que Él resucitó, venciendo la muerte y venciendo el pecado, venciendo todo lo que nos ha esclavizado en nuestra vida. La muerte es la consecuencia de haber pecado. Romanos 3:23 dice que la paga del pecado es muerte. Muerte en la Biblia significa separación. Si una persona muere sin haber recibido a Jesús en su corazón, está condenada a quedar separada de Dios por una eternidad en el infierno. Esa es la consecuencia del pecado. Esta muerte es eterna. Y Jesús le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, hay un reino en esta tierra también. El reino de Dios, donde todos los que están en Él hacen las cosas que le agradan a Él. Vive de acuerdo a Dios, manifiesta la vida de Dios. Pero para que esto sea posible, tienes que permitirle entrar a tu vida. ¿Quieres entrar a este reino, Nicodemo? Le dice Jesús. ¿Quieres vivir haciendo lo que a Dios le agrada? Lo único que tienes que hacer es abrir la puerta de tu corazón.
Tienes que nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo. Y en ese momento, Jesús va a entrar. Te va a perdonar, te va a salvar, te va a regalar el perdón y la salvación que Él ganó en la cruz con su propia vida. Quiero decirles que Nicodemo hizo lo que nadie se atrevió a hacer. Él no se conformó con saber lo que decían acerca de Jesús. Saben, por muchos años yo simplemente creí lo que me habían dicho. Creí lo que había escuchado de niño. Pero a mis 33 años, aunque yo no tenía en cuenta a Dios, ni estaba buscando realmente, debo ser honesto, ni estaba buscando cómo encontrarme con Él, Él cumplió con una promesa. Él se acercó a mí, se hizo saber a mi vida, me trajo a un momento de mi vida en el que tenía mi corazón listo y preparado para escuchar justamente cuánto Él me amaba. Y recuerdo que a través de una prédica, de un mensaje donde se explicaban todas estas cosas, yo pude entender que lo que estaba sucediendo en esa cruz tenía que ver conmigo. Pude entender en ese momento que eso no era un hecho histórico simplemente, sino que ahí estaba en juego mi eternidad. Y ese día me supe amado por Él. Ese día pude entender que Él era Dios y que para que mi vida pudiera ser salvada, yo solamente tenía que entregarle mi vida, tenía que arrepentirme, tenía que estar dispuesto a conocerlo verdaderamente. Yo le doy gracias a Dios de que, a pesar de que yo no estaba interesado en Él, Él sí estaba haciendo todo lo posible para que yo tuviera ese encuentro con Él. Sí. Dice la Biblia que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nicodemo fue aquella noche y se acercó a Jesús. Se le ha criticado y se dice que por qué fue de noche, por qué fue a escondidas. No, quiero decirles que Él fue de noche porque Jesús durante el día pasaba rodeado de gente y pasaba siempre ocupado, digámoslo así. Entonces Nicodemo buscó el momento, encontró el momento para poderse encontrar con Jesús. Él fue buscando la oportunidad y cuando Jesús estuvo un momento solo, se acercó y empezó a hablar con Él. Si tú no has tomado esta decisión, quisiera leerte esta invitación y fíjate lo que dice este versículo, Apocalipsis 3:20. Jesús dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Jesús dice: yo llego hasta aquí, hasta la puerta de tu corazón. Si hoy escuchaste mi voz y estás dispuesto a abrir la puerta, yo te prometo que yo entro, te salvo, te perdono y empiezo a transformar tu vida. Esa es la promesa que Él hace. Pero la decisión siempre va a ser nuestra. Si lo aceptamos o lo rechazamos. Si le creemos o lo ignoramos. Puedo invitarlos a cerrar sus ojos.